Dios te bendiga, amado y amada de la Iglesia Metodista de Garrochales o cualquier iglesia que nos esté sintonizando en nuestro encuentro para la vida virtual, ya que hoy celebramos el domingo de resurrección tempranito en la mañana y queremos compartir contigo esta lección para seguir la secuencia de nuestros encuentros para la vida. Hoy la lección número 6, los discípulos creen en la resurrección, basado en Lucas 24, del 13 al 27 y del 30 al 31, con el texto áureo que dice: entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Los objetivos de esta lección es reconocer el valor de las antiguas escrituras de Israel para reconocerlo, entenderlo y vivir el mensaje y la presencia de Jesús. Reconocer el valor del partimiento del pan, la Santa Cena o comunión para nuestro encuentro con Jesús. Y reconocer a Jesús como nuestro acompañante en el camino y tomarle como guía en nuestro caminar. El vocabulario que hoy nos incluye esta hermosa lección tiene dos palabras importantes. La primera es la palabra estadio. Y estadio, esta palabra se empleaba en dos sentidos, como una medida de distancia y como una arena o un lugar donde se efectuaban carreras y otras competencias. Hoy en nuestra lengua se usa corrientemente solo en el segundo sentido y no en el primero, que es el que tiene aquí. Así decimos, por ejemplo, el estadio Gran Bison. Pero no decimos que una carrera es de 5 estadios. La conexión en la antigüedad era clara, pues las carreras en el estadio se medían por esa misma medida de estadios. También está la palabra forastero. La palabra que aquí se emplea, paroikos, no quiere decir solamente forastero, sino también extranjero y peregrino. En una sociedad donde habían pocas facilidades y frecuentemente poca seguridad para los transeúntes, la Biblia repetidamente los incluye junto a las viudas, los huérfanos y los pobres, entre aquellos por quienes se ha de tomar cuidado especial. Eso es lo que harán los discípulos con ese forastero desconocido. Y el texto bíblico de Lucas 24, 13 al 14 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día, todos los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios,
lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. En la lección de la semana pasada vimos a los discípulos en movimiento de un lugar a otro. Las mujeres fueron al sepulcro y esas mismas mujeres volvieron a la ciudad para contar a los discípulos lo que se les había dicho. La mayoría de los discípulos no parece haberse movido de donde estaban. Solamente Pedro va corriendo al sepulcro y cuando lo encuentra vacío y los lienzos desechados, sigue moviéndose, aunque en lugar de ir a contar lo que había visto, regresa a su casa. En la lección de hoy veremos a otros 2 discípulos en movimiento. Van de Jerusalén camino de Maús, pero no van al sepulcro por misericordia como las mujeres que habíamos ya leído. No van hacia él corriendo como Pedro, van más bien en dirección contraria. Van dejando Jerusalén. Casi pudiéramos decir que van huyendo del sepulcro y van muy tristes. Pero en su camino de tristeza y desesperanza, Jesús viene a un encuentro con ellos, primero como un desconocido y luego como un compañero de la marcha. Y aquí es que nos posicionamos a ver esta hermosa lección. 2 de ellos, que más adelante se le da el nombre de uno de ellos, no parece que estaban entre los 11 discípulos. Y el Evangelio de Lucas nos habla de 3 apariciones de Jesucristo resucitado, a la última de las cuales sigue la ascensión. Aparentemente todas estas tienen lugar el día de la resurrección, pero en Hechos aclara que siguió apareciéndoseles durante 40 días y 40 días, hablándoles del reino de Dios antes de su ascensión. Dicen que estos 2 caminantes iban a una aldea llamada Emaús. Esta aldea no se menciona en ningún otro texto bíblico, solamente en nuestro Evangelio de Lucas, y esto hace suponer que sería un sitio de aguas termales, pero no se sabe exactamente dónde estaba, y hoy hay al menos 4 sitios que los estudiosos sugieren. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Como sucedía comúnmente en una larga caminata, estos 2 viajantes iban conversando. No se menciona directamente las cosas que habían acontecido, pero se sobreentiende que era la muerte de Jesús, como lo habían crucificado y todo lo que habían hecho para acabar con su ministerio. Jesús se los encuentra, pero los ojos de ellos estaban que no lo podían reconocer, así que esto, ¿verdad? Puede sugerirnos que estaban tan y tan llenos de tristeza que la tristeza les había nublado la mente y la vista. Y Jesús, en los caminos, se decía que se encontraban muchas personas y trataban de irse juntos para no estar solitarios. Y el Jesús solitario se acerca a estos 2 hombres y ellos no les reconocen. Así que Cleofas, que es el nombre que se le da a uno de estos 2 caminantes, cuando Jesús le pregunta de qué están hablando, por qué están tan sorprendidos, le dice que si es el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que habían pasado, el juicio y la crucifixión de Jesús. Todo eso había causado un revuelo y estos discípulos pensaban que tenía que ser un forastero para no estar al tanto. Así que aún así se le hacía difícil entender cómo esta persona no había oído de aquellos acontecimientos. En pocas palabras le dicen que Jesús, ese nazareno, no solamente era un profeta cualquiera, sino que era poderoso en obra y en palabra. Es decir, que mostraba su poder en lo que decía, en lo que hacía y en lo que resultaba de lo que decía, y esto es milagros y señales. Estos 2 caminantes dicen que los principales sacerdotes y los gobernantes los sentenciaron a muerte. Así que, como un buen judío, ellos estaban culpando a sus propios líderes y parecen olvidarse de que a fin de cuentas fue el juicio ante el procurador romano Poncio Pilato lo que llevó a la crucifixión. Así que
ellos siguen quejándose. Y en el versículo 21 y 24 dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día, y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, no ha pasado nada. Así que ellos iban, hablaban de todas las cosas maravillosas, pero luego caían nuevamente en la tristeza de que aunque estas mujeres estaban diciendo que Jesús ya no estaba y que alguien fue y dijo que era verdad, no encontraron a Jesús mismo. Y estos discípulos estaban vacilando entre la esperanza y la decepción. Y parece que la decepción era la que estaba triunfando. Qué cosa, ¿verdad? Pero Jesús les dice, ay Dios mío, ustedes como que no conocen de las escrituras, ustedes como que no se acuerdan que todas estas cosas tenía que pasar el ungido de Dios para poder ser glorificado. Así que Jesús los interpela con que debían saber que estaba anunciado que todas estas cosas habrían de pasar para que Jesús se pudiera mostrar en su gloria. Así que ellos llegan a un lugar. Jesús hace como que continúa y ellos le invitan y le dicen, no, ya es muy tarde, vente con nosotros. Y comparten la cena. Y en ese mismo instante, cuando Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, en ese mismo momento parecía ser que en la forma tan peculiar que Jesús estaba partiendo el pan, sus corazones y sus ojos fueron abiertos. ¡Wow! En la celebración de la mesa. Quiere decir que estas dos personas en algún momento se habían sentado a tener ese espacio de compartir, donde escucharon las profecías de Jesús, donde escucharon sus enseñanzas, donde escucharon que Jesús les iba a mostrar un reino que no era de este mundo. Y dice que los ojos fueron abiertos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y al principio de la narración y a lo largo de toda ella, no habían podido conocerle y le trataron como a un forastero a quien debían informar. Ahora pueden verlo y reconocerlo por un instante, pero inmediatamente Jesús se oculta a sus ojos. Miren, mis hermanos, el valor de las escrituras y el sentido del partimiento del pan bastarían ya para que nuestro pasaje fuera valiosísimo. Pero cuando lo colocamos en el contexto del tema para esta unidad, testigo de la resurrección, eso inmediatamente nos recuerda cómo continúa la historia. Aunque no sea parte del texto impreso para hoy, según Lucas les cuenta, es que tras reconocerlo al partir el pan y entender por qué su corazón había ardido al caminar con él y escuchar sus palabras, estos dos discípulos, levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Estos 11 ya tenían noticia de la resurrección del Señor y entonces ellos, los dos discípulos de Maús, contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Volvemos entonces, pueblo amado. Tenemos que abrir nuestros ojos a los estilos de Jesús. Tenemos que abrir nuestros ojos a reconocer a Jesús, no en las formas que nosotros pensamos, sino en las formas que Él está desarrollando su ministerio entre nosotros y nosotras. Creemos hoy que Jesús ha resucitado. La gran noticia, Jesús ha resucitado. Alégrate, abre tus ojos, abre tu corazón. Hoy Jesús se encuentra en tu camino de tristeza y decepción para decirte que Él está contigo. Resumamos entonces esta hermosa lección. La historia de aquellos discípulos que van desanimados camino a Maús es también nuestra historia. Tenemos sobradas razones para sentirnos tristes y decepcionados. Problemas personales, desacuerdos en la iglesia, pandemia, guerra, politiquería sucia, crimen, odio, injusticia, etc. Lo que muchas veces no vemos es que Jesucristo marcha en nuestros caminos y a nuestro lado.
Como ellos, el Señor nos ha dado en sus escrituras, tanto las que hoy llamamos el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, palabra suficiente para que nuestro corazón arda. Como en aquel caso, con demasiada frecuencia no vemos al Señor que camina a nuestro lado. Nuestros ojos están velados por preocupaciones pasajeras, por intereses del momento, por una constante búsqueda de seguridad, por el ruido físico y emocional que constantemente nos rodea. En medio de nuestra ceguera, ese Señor del camino nos ha dado, entre otros, dos fuertes recursos, dos medios por los que viene a nuestro encuentro y se manifiesta en nuestro camino: las Escrituras y el partimiento del pan. Cenar con Él y Él con nosotros y nosotras. Cuando esto sucede y lo reconocemos, eso mismo interrumpe nuestros caminos y les da un nuevo curso. Oremos para terminar este encuentro para la vida virtual. Señor, tú has venido a nuestro camino. Anduviste con aquellos discípulos por los polvorientos caminos de Judea y hoy nos acompañas en nuestros caminos, frecuentemente torcidos por nuestro pecado y en nuestra ceguera. Haz que te veamos en tus escrituras y en el partimiento del pan. Mediante ellos, endereza nuestros caminos por rutas de amor y de testimonio, y decimos: amén, amén y amén.